Mi esposa saboteó mi carrera durante 8 años porque ganaba más que ella, destruyó mis proyectos y arruinó mi reputación profesional. Ahora está demandándome por todo lo que tengo. Me llamo Daniel, tengo 35 años y trabajo en diseño de software. O trabajaba, porque, gracias a mi esposa Laura, todo se vino abajo de la peor manera posible. Llevamos casados 8 años y recién me enteré que, durante todo ese tiempo, estuvo saboteando cada proyecto importante que tuve, cada oportunidad de crecimiento y cada relación profesional que construí con tanto esfuerzo. Todo comenzó cuando nos conocimos en la universidad. Los dos estudiábamos carreras relacionadas con tecnología, ella marketing digital y yo ingeniería en sistemas. Desde el principio nos llevamos increíble. Laura era inteligente, graciosa y compartíamos los mismos sueños de construir algo juntos. Nos graduamos el mismo año y empezamos a trabajar, cada quien en lo suyo. Al principio, todo iba perfecto. Yo conseguí un trabajo en una startup que recién arrancaba y Laura entró a una agencia de publicidad. Los dos ganábamos más o menos lo mismo y nos apoyábamos mutuamente. Celebrábamos los logros del otro y, cuando alguno tenía un mal día en el trabajo, el otro estaba ahí para animarlo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando a mí me ofrecieron ser líder de proyecto. Era una oportunidad increíble, más responsabilidad, mejor sueldo y la posibilidad de crecer dentro de la empresa. Laura me felicitó cuando se lo conté, incluso brindamos con champaña esa noche. Pero ahora, viendo todo en retrospectiva, me doy cuenta que algo cambió en ella desde ese momento. Empecé a notar cosas raras. Pequeños detalles que en su momento no le di importancia, pero que ahora tienen todo el sentido del mundo. Como esa vez que tenía una presentación súper importante con inversionistas y, la noche anterior, Laura insistió en que saliéramos a cenar para celebrar por adelantado. Terminamos llegando tarde a casa, yo había tomado un par de copas de más y la presentación del día siguiente fue un desastre. O cuando me llegó un correo del CEO de la empresa pidiéndome que lo llamara urgente y Laura me dijo que lo había visto, pero que seguro era spam porque tenía un asunto raro. Nunca lo llamé y después me enteré que querían ofrecerme liderar un proyecto nuevo. Se lo dieron a otro compañero. Durante los siguientes años, mi carrera se estancó. Mientras que en la agencia donde trabajaba Laura las cosas le iban cada vez mejor. La ascendieron a gerente de cuentas, luego a directora y eventualmente se convirtió en socia. Su sueldo creció exponencialmente, mientras que el mío apenas subía lo mínimo cada año. Yo no entendía qué estaba pasando. Me esforzaba el doble, me quedaba hasta tarde trabajando, buscaba formas de innovar y aportar valor a la empresa. Pero, cada vez que estaba cerca de lograr algo importante, pasaba alguna cosa que lo arruinaba todo, un archivo corrupto justo antes de una entrega, un cliente importante que de repente ya no quería trabajar conmigo. Reuniones canceladas a último minuto. Laura siempre estaba ahí consolándome, diciéndome que no me preocupara, que tal vez ese trabajo no era para mí, que podía buscar algo mejor. Me sugería que me tomara un tiempo para mí, que no me presionara tanto. Y yo, como idiota, le hacía caso pensando que me estaba cuidando. Hace 3 meses todo explotó. La startup donde trabajaba me ofreció ser circuito, director de tecnología. Era el puesto que había soñado durante años. Iba a ganar casi el doble de lo que ganaba Laura y tendría un equipo completo a mi cargo. Estaba emocionadísimo. Esa noche llegué a casa con una botella de vino y flores para Laura. Quería celebrar con ella este logro enorme. Cuando le conté, se puso pálida. Me dijo que le parecía demasiada responsabilidad, que iba a estar muy estresado, que tal vez no era el momento adecuado. Le dije que era justo el momento perfecto y que había trabajado toda mi vida para esto. Se molestó. Empezó a decirme que no pensaba en ella, que siempre ponía mi carrera primero, que ella también tenía aspiraciones. Le dije que justamente por eso entendía lo importante que era esto para mí, igual que sus logros habían sido importantes. Se encerró en el cuarto y no me habló en toda la noche. Al día siguiente tenía que firmar el contrato y presentarme oficialmente como circuito en una junta con el consejo directivo. Llegué a la oficina temprano, emocionado y nervioso. Pero, cuando entré a la sala de juntas, todos me veían raro. El CEO me pidió hablar en privado. Me dijo que habían recibido información anónima sobre mí. Alguien les había enviado capturas de pantalla de supuestos mensajes míos hablando mal de la empresa, diciendo que solo aceptaba el puesto por el dinero y que planeaba irme en cuanto encontrara algo mejor.
También había emails donde supuestamente yo le ofrecía información confidencial de la empresa a competidores. Todo era falso. Nunca escribí esos mensajes, nunca mandé esos emails. Pero las capturas se veían reales, tenían mi nombre, mi foto de perfil, todo. El CEO me dijo que entendía que probablemente era un malentendido, pero que no podían arriesgarse. Retiraron la oferta del puesto de circuito. Salí de esa oficina destrozado. 8 años trabajando para llegar ahí y todo se desmoronó en cuestión de minutos por algo que ni siquiera hice. Llegué a casa hecho pedazos y Laura me abrazó diciéndome que todo iba a estar bien, que encontraría algo mejor. Pero algo no me cuadraba. Esos mensajes falsos, los emails, todo estaba demasiado bien hecho. Alguien conocía exactamente cómo sabotearme de la manera más efectiva. Alguien que supiera cómo hablo, cómo escribo, con quién trabajo. Esa noche no pude dormir. Le estuve dando vueltas a todo lo que había pasado durante años, los archivos corruptos, las reuniones canceladas, las oportunidades perdidas. Todo parecía demasiada mala suerte para ser coincidencia. Al día siguiente, Laura salió temprano a una junta. Dijo que volvería tarde. Yo me quedé en casa supuestamente buscando ofertas de trabajo, pero en realidad estaba investigando. Revisé nuestras computadoras compartidas, nuestros dispositivos, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y entonces lo encontré. En la laptop vieja de Laura, la que ya casi no usaba, había una carpeta escondida. Dentro había todo, capturas de pantalla que ella misma había editado, borradores de emails que nunca mandé, conversaciones falsas. Años de evidencia de cómo había saboteado sistemáticamente mi carrera. Había notas suyas planificando cada movimiento, cómo iba a hacer que llegara tarde a reuniones importantes, cómo iba a distraerme antes de presentaciones clave, cómo iba a plantar dudas en mi cabeza sobre mis capacidades. También encontré mensajes entre ella y una amiga donde le contaba todo. Le decía que no soportaba que yo pudiera ganar más que ella, que sentía que perdería el control si yo tenía más éxito profesional. Que necesitaba mantenerme en mi lugar. Me quedé paralizado leyendo todo eso. La mujer con la que me había casado, la persona en la que más confiaba en el mundo, me había estado destruyendo sistemáticamente durante 8 años. Y lo había disfrutado. Tomé fotos de todo, hice copias de seguridad en la nube y esperé a que Laura llegara. Necesitaba enfrentarla, pero también necesitaba pruebas por si las cosas se ponían feas. Laura llegó a casa como a las 9 de la noche. Traía su actitud de siempre. Me preguntó cómo había estado mi día y si había encontrado alguna oferta de trabajo interesante. La escuché hablar mientras preparaba la cena como si nada hubiera pasado. Me senté en la mesa del comedor y saqué mi laptop. Abrí la carpeta con todas las capturas de pantalla que había tomado de su computadora. Laura se acercó con 2 platos de pasta y, cuando vio la pantalla, se le cayó todo al suelo. El silencio fue brutal. Solo se escuchaban los platos rotos y la salsa regándose por el piso. Laura se quedó completamente blanca, mirando la pantalla sin poder decir nada. Le pregunté si tenía algo que explicarme. Ella empezó a tartamudear, tratando de inventar alguna excusa, pero no le salían las palabras. Intentó decir que era un malentendido, que yo estaba sacando las cosas de contexto, que no entendía lo que estaba viendo. Le mostré mensaje por mensaje, captura por captura, los drafts de los emails falsos que mandó haciéndose pasar por mí, las conversaciones con su amiga donde planeaba cómo arruinar mis oportunidades. Las notas detalladas de cada sabotaje que había ejecutado durante 8 años. Entonces cambió de estrategia. Empezó a llorar, diciéndome que lo había hecho porque tenía miedo de perderme. Que cuando empecé a tener más éxito profesional, sentía que me iba a ir con alguien mejor, alguien de mi mismo nivel. Que solo quería proteger nuestro matrimonio. Le dije que eso era mentira. Que en sus propios mensajes admitía que lo hacía porque no soportaba que yo ganara más que ella, porque necesitaba sentirse superior, porque le gustaba tener el control. No tenía nada que ver con amor o con proteger nuestro matrimonio. Laura entonces se enojó. Me gritó que era un malagradecido, que gracias a ella había tenido estabilidad todos estos años. Que, si hubiera aceptado ese puesto de circuito, iba a estar demasiado ocupado y nuestro matrimonio se iba a ir al caño. Que ella solo pensaba en nosotros, mientras yo solo pensaba en mi carrera. No podía creer lo que estaba escuchando.
Acababa de admitir que arruinó mi vida profesional durante casi una década y ahora me estaba culpando a mí por querer tener éxito. Le dije que se fuera de la casa, que necesitaba espacio para pensar qué iba a hacer. Se negó. Dijo que era su casa también, que ella había pagado más de la mitad de los gastos durante años y no iba a irse a ningún lado. Técnicamente, tenía razón. Como su carrera creció y la mía se estancó, ella terminó ganando mucho más y contribuyendo más económicamente. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes con seguro en la puerta. No confiaba en ella para nada. Al día siguiente, contacté a un abogado especializado en divorcios. Le mostré todas las pruebas que había encontrado y me dijo que tenía un caso sólido, no solo para el divorcio, sino también para una demanda civil por los daños que me causó profesionalmente. Durante las siguientes semanas, la tensión en la casa era insoportable. Laura intentaba actuar como si todo fuera normal, me preparaba el desayuno, me preguntaba sobre mi día. Pero yo apenas le dirigía la palabra. Estaba procesando 8 años de mentiras y traición. Mi abogado me aconsejó documentar todo, cada interacción con Laura, cada mensaje, cada conversación. También me dijo que empezara a buscar trabajo activamente, porque iba a necesitar demostrar que podía recuperarme profesionalmente. Empecé a mandar mi CV a diferentes empresas. Pero mi reputación estaba destruida. Esos emails falsos que Laura había mandado en mi nombre habían circulado en la industria. Varias empresas me rechazaron sin siquiera darme una entrevista. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud real del daño. No solo había perdido oportunidades, había perdido credibilidad. Laura no solo había saboteado proyectos específicos, había arruinado sistemáticamente mi imagen profesional durante años. Decidí ir directo con el CEO de mi empresa, el mismo que me había retirado la oferta de circuito. Le pedí una reunión urgente y le mostré todo, las capturas originales de los mensajes falsos que Laura había creado, los drafts que encontré en su computadora, las conversaciones donde ella admitía haberlo hecho. Se quedó en shock. Me dijo que nunca había visto algo así en su vida. Me pidió disculpas por haber dudado de mí y me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería limpiar mi nombre y que quería que la empresa supiera la verdad sobre lo que había pasado. El CEO mandó un comunicado interno explicando que la información que habían recibido sobre mí era falsa y que había sido víctima de sabotaje. También me ofreció de nuevo el puesto de circuito si todavía estaba interesado. Le dije que sí. Que había trabajado toda mi vida para llegar ahí y no iba a dejar que Laura me quitara eso también. Firmé el contrato esa misma tarde. Cuando llegué a casa, Laura estaba en la sala viendo televisión. Le dije que había aceptado el puesto de circuito y que, a partir de ese momento, iba a ganar el doble de lo que ella ganaba. Su cara se transformó completamente. Empezó a gritarme que era un egoísta, que no pensaba en nuestra relación, que estaba priorizando mi carrera sobre nuestro matrimonio. Le recordé que ella había destruido mi carrera durante 8 años específicamente para evitar que yo tuviera éxito y ahora me estaba reclamando por aceptar un trabajo. Se puso histérica. Empezó a tirar cosas, a romper platos. Me dijo que me iba a arrepentir, que iba a hacer que perdiera ese trabajo también, que no iba a dejar que me saliera con la mía. Saqué mi teléfono y grabé todo, cada amenaza, cada grito, cada cosa que rompió. Mi abogado me había dicho que documentara cualquier comportamiento agresivo o amenazante. Al día siguiente, Laura se calmó. Intentó disculparse diciendo que había reaccionado mal, que estaba estresada, que no había dormido bien. Le dije que ya no me importaban sus excusas, que había contratado un abogado y que iba a proceder con el divorcio. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Laura también contrató un abogado, uno de los más caros de la ciudad. Y su estrategia era brutal. No solo quería quedarse con la mitad de todo, quería más. Su abogado argumentaba que, como Laura había sido el sostén económico principal durante la mayoría del matrimonio, ella merecía una mayor parte de los activos. También estaban pidiendo pensión alimenticia para ella, argumentando que yo había sido dependiente económicamente. Era completamente absurdo. Yo había sido dependiente económicamente precisamente porque ella saboteó mi carrera para mantenerme en esa posición. Pero su abogado estaba torciendo toda la narrativa para hacer parecer que yo era un aprovechado que había vivido de Laura durante años. Mi abogado presentó todas las pruebas del sabotaje, los mensajes, los emails falsos, las conversaciones donde Laura admitía haber destruido mi carrera intencionalmente.
Pero el abogado de Laura argumentaba que eso no probaba dependencia económica y que los tribunales debían basarse en los hechos financieros, no en las motivaciones. El proceso legal se extendió durante meses. Cada audiencia era una batalla. Laura lloraba frente al juez hablando de cómo había mantenido el hogar mientras yo me enfocaba en mi carrera sin éxito. Convenientemente, omitía la parte donde ella era la razón de que mi carrera no tuviera éxito. Mientras tanto, yo estaba empezando en mi nuevo puesto como circuito. Era todo lo que había soñado, pero el estrés del divorcio y las demandas legales me estaban consumiendo. Había días donde apenas podía concentrarme en el trabajo. Laura aprovechó esto. Su abogado presentó evidencia de que yo estaba teniendo problemas de desempeño en mi nuevo trabajo, argumentando que esto probaba que nunca había sido capaz de manejar posiciones de alto nivel y que había sido correcto retirarme la oferta original. Era una pesadilla. Todo lo que yo hacía o dejaba de hacer era usado en mi contra. Si trabajaba demasiado, era porque era obsesivo y descuidaba la relación. Si no trabajaba lo suficiente, era porque era incompetente y no merecía el puesto. Entonces Laura jugó su carta más sucia. En una de las audiencias su abogado presentó documentos médicos mostrando que ella había estado yendo a terapia durante los últimos 2 años. Argumentaban que el estrés de lidiar con mi supuesta incompetencia profesional y mi dependencia económica le habían causado ansiedad severa y depresión. Su terapeuta había escrito una carta detallando cómo Laura había sufrido emocionalmente por tener que cargar con todo el peso financiero del matrimonio. Cómo se sentía atrapada en una relación donde ella era la única que aportaba y yo solo tomaba. Mi abogado inmediatamente señaló que todo eso era resultado directo de las acciones de Laura. Que si ella sufría estrés era porque estaba viviendo con la culpa de haber destruido la carrera de su esposo. Pero el juez parecía estar considerando seriamente el argumento de Laura. Fue mi hermano Marco quien finalmente encontró la pieza clave que necesitábamos. Marco es ingeniero en sistemas también y cuando le conté todo lo que estaba pasando se ofreció a ayudarme a investigar. Empezó a revisar todas las cuentas de email que Laura y yo compartíamos, todos los dispositivos conectados a nuestra red, cualquier rastro digital que pudiera haber. Y encontró algo que ni yo había visto. Laura había estado usando un software de monitoreo en mi computadora del trabajo. Uno de esos programas que las empresas usan para supervisar a sus empleados pero que también se puede instalar sin que la persona lo sepa. Llevaba años rastreando cada email que mandaba, cada documento que abría, cada mensaje que escribía. Eso explicaba cómo sabía exactamente cuándo sabotearme. Podía ver mis calendarios, mis proyectos, mis conversaciones con colegas. Tenía acceso completo a toda mi vida profesional y lo usaba para destruirme sistemáticamente. Marco documentó todo y mi abogado presentó esta evidencia en la siguiente audiencia. Esto ya no era solo sabotaje profesional, esto era acoso cibernético, invasión a la privacidad, posiblemente hasta espionaje corporativo. Laura había tenido acceso a información confidencial de mi empresa durante años. El abogado de Laura trató de argumentar que como éramos matrimonio ella tenía derecho a saber en qué trabajaba yo. Pero el juez no se lo compró. Le preguntó directamente por qué necesitaba un software de espionaje si yo supuestamente le contaba todo voluntariamente. Laura se quebró ahí mismo en la corte. Empezó a llorar incontrolablemente diciendo que solo quería proteger nuestro matrimonio, que tenía miedo de perderme, que hizo lo que fuera necesario para mantenerme cerca. El juez le dijo que eso no era proteger un matrimonio, eso era abuso. Que había violado no solo mi privacidad sino también potencialmente leyes federales sobre espionaje cibernético. Le advirtió que podría enfrentar cargos criminales además del divorcio civil. Ahí fue cuando Laura cambió completamente de estrategia. Su abogado pidió un receso y cuando volvimos Laura estaba dispuesta a negociar. Ya no pedía más de la mitad de los activos, ya no pedía pensión alimenticia. Solo quería dividir todo equitativamente y terminar el proceso lo más rápido posible. Mi abogado me aconsejó aceptar. Me dijo que podríamos seguir peleando y probablemente ganar más pero que eso significaría meses o años adicionales de proceso legal. Le dije que quería terminar con esto de una vez. Acordamos dividir todos los activos al 50%. La casa se vendería y dividiríamos las ganancias. Los ahorros se dividirían equitativamente. Cada quien se quedaría con su propio carro y sus propias cuentas de retiro. Sin pensión alimenticia para ninguno de los dos. Pensé que finalmente todo había terminado. Firmamos los papeles del divorcio en diciembre del año pasado.
Después de 8 años de matrimonio y casi un año de proceso legal, todo se acabó en una tarde. Me mudé a un departamento cerca de mi trabajo. Era más pequeño que la casa, pero era mío, sin recuerdos de Laura, sin tensión. Pude dormir bien por primera vez en meses. Durante los primeros meses del año me enfoqué completamente en mi trabajo. El puesto de circuito era demandante pero increíblemente satisfactorio. Finalmente estaba haciendo lo que siempre supe que podía hacer. Mi equipo me respetaba, los proyectos salían adelante, la empresa estaba creciendo. Mi sueldo nuevo me permitió pagar todas las deudas legales del divorcio y empezar a reconstruir mis ahorros. Compré muebles nuevos para mi departamento, me di algunos gustos que había postergado durante años. Por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. Pero entonces Laura volvió a aparecer. En abril recibí una notificación legal. Laura me estaba demandando de nuevo. Esta vez argumentaba que el acuerdo de divorcio había sido injusto porque ella estaba bajo presión emocional extrema cuando lo firmó. Su nuevo abogado, porque había contratado uno diferente, argumentaba que la amenaza de cargos criminales por el software de espionaje había sido usada para forzarla a aceptar un acuerdo desfavorable. Que ella merecía una mayor parte de los activos porque había sido el sostén económico durante la mayoría del matrimonio. No podía creerlo. Habíamos firmado un acuerdo, el juez lo había aprobado, todo estaba cerrado. Pero ahí estaba Laura de nuevo tratando de sacarme más dinero. Lo peor es que ahora que yo ganaba bien como circuito, ella argumentaba que mi salario actual probaba que siempre había tenido el potencial de ganar más. Que ella había invertido en mí durante años manteniéndome económicamente mientras yo desarrollaba mis habilidades. Que merecía una compensación por esa inversión. Era el colmo del cinismo. Ella había destruido mi carrera activamente durante 8 años y ahora argumentaba que mi éxito actual era gracias a su apoyo económico. Estaba retorciendo completamente la realidad. Mi abogado me dijo que este tipo de demandas post-divorcio son raras pero no imposibles. Que Laura estaba tratando de aprovecharse de que ahora yo ganaba más. Que probablemente no iba a ganar pero que igual iba a ser un proceso largo y costoso. Le pregunté si podía contrademandarla por frivolidad o por acoso legal. Me dijo que podíamos intentarlo pero que primero teníamos que defendernos de su demanda. Resulta que Laura había estado planeando esto desde antes del divorcio. Su nuevo abogado presentó evidencia de que ella había estado viendo a diferentes terapeutas específicamente para documentar su estado emocional durante el proceso de divorcio. Tenía notas de sesiones donde supuestamente expresaba que se sentía presionada a firmar el acuerdo. También presentó emails entre ella y su familia donde supuestamente les contaba que se sentía forzada a aceptar términos injustos. Todo estaba perfectamente documentado y cronológicamente organizado. Era obvio que había estado construyendo un caso desde meses atrás. Mi abogado dijo que esto demostraba premeditación, que Laura claramente había planeado demandarme de nuevo desde el principio. Que había firmado el acuerdo de divorcio con la intención de atacarlo después. Presentamos una moción para desestimar la demanda argumentando que era frívola y que Laura estaba abusando del sistema legal. Pero el juez, uno nuevo que no había visto el caso original, decidió permitir que el caso procediera. Ahí fue cuando me di cuenta que esto no iba a terminar nunca. Laura iba a seguir demandándome, encontrando nuevos ángulos, nuevos abogados, nuevas estrategias. Mientras yo tuviera dinero, ella iba a tratar de quitármelo. Hablé con mi hermano Marco sobre la situación. Él me sugirió que contratara a un investigador privado para ver qué estaba haciendo Laura realmente. Me dijo que si ella estaba construyendo casos falsos, tal vez había más evidencia de sus mentiras que podíamos usar. Contraté a un investigador que se especializaba en casos de divorcio. Le di toda la información que tenía y le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre lo que Laura había estado haciendo desde que nos separamos. El investigador se llamaba Rodrigo y llevaba más de 15 años trabajando en casos de divorcios complicados. Le expliqué toda la situación y le mostré las pruebas que ya tenía del sabotaje de Laura. Me dijo que había visto casos similares, pero nunca con este nivel de premeditación. Le tomó 3 semanas regresar con información. Cuando finalmente me llamó para reunirnos, su tono de voz me preocupó. Dijo que había encontrado cosas que necesitaba mostrarme en persona. Nos vimos en una cafetería cerca de mi oficina. Rodrigo sacó una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Lo primero que me mostró fueron registros bancarios de Laura. Había estado moviendo dinero a cuentas que yo no conocía desde meses antes de que descubriera su sabotaje.
Resulta que Laura sabía que, eventualmente, iba a descubrir lo que había hecho. Entonces, empezó a esconder dinero, abrió cuentas a nombre de su mamá, de su hermana, incluso creó una LLC fantasma para mover activos. Para cuando nos divorciamos, había escondido casi $200,000. Rodrigo también encontró algo más inquietante. Laura había estado reuniéndose regularmente con un abogado especializado en divorcios desde 6 meses antes de que yo encontrara las pruebas del sabotaje. No el mismo abogado que usó en el divorcio, sino uno diferente que se especializaba específicamente en casos de alta complejidad. Esto significaba que Laura no solo había planeado sabotear mi carrera durante años, sino que también había planeado el divorcio con anticipación. Había consultado con expertos sobre cómo proteger sus activos y cómo maximizar lo que podría obtener de mí. Pero lo peor estaba por venir. Rodrigo me mostró fotografías de Laura con un hombre que yo no conocía. Las fotos eran de fechas diferentes durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio, Laura y este tipo en restaurantes, entrando juntos a un hotel, besándose en el estacionamiento de su oficina. Laura me había estado engañando durante años. No solo había saboteado mi carrera, sino que también me había sido infiel. Y, según Rodrigo, este hombre era socio en la misma agencia donde Laura trabajaba, un tipo llamado Mauricio que llevaba divorciado 3 años y que supuestamente tenía mucho dinero. Le pregunté a Rodrigo si todavía seguían viéndose. Me dijo que sí, pero que ahora eran más discretos, que probablemente Laura le había dicho que esperaran hasta que terminara todo el proceso legal conmigo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Durante todos estos meses pensando que Laura me había destruido por celos profesionales, resulta que había mucho más, que tal vez ni siquiera le importaba mi carrera, sino que solo quería mantenerme dependiente mientras ella construía su vida con otra persona. Mi abogado casi salta de la silla cuando le mostré toda la información. Me dijo que esto cambiaba completamente el caso, que, si Laura había ocultado activos durante el divorcio, podíamos no solo desestimar su nueva demanda, sino contrademandarla por fraude. También me dijo que la infidelidad, aunque no afectaba directamente la división de activos en nuestro estado, sí podía usarse para demostrar su carácter y sus intenciones. Que podíamos argumentar que todo el sabotaje había sido para mantenerme controlado mientras ella tenía una relación extramarital. Presentamos una contrademanda inmediatamente. Acusamos a Laura de ocultar activos durante el divorcio, de fraude, de haber firmado documentos legales bajo falsas pretensiones. Exigimos que se revelaran todas sus cuentas bancarias y que se invalidara el acuerdo original para hacer uno nuevo que reflejara los activos reales. La respuesta de Laura fue histérica. Su abogado mandó una carta furiosa diciendo que estábamos acosándola y que todo era una campaña de desprestigio. Pero no pudieron negar las cuentas bancarias, porque Rodrigo tenía todos los registros. El juez ordenó una auditoría completa de las finanzas de Laura. Un contador forense revisó todos sus movimientos bancarios de los últimos 5 años. Y, efectivamente, encontró exactamente lo que Rodrigo había descubierto: cuentas escondidas, transferencias a familiares, la LLC fantasma. Todo estaba ahí. En la siguiente audiencia, la cara de Laura era un poema. Su abogado trató de argumentar que ella había movido el dinero por precaución, que tenía derecho a proteger sus activos. Pero el juez no estaba comprando esa historia. Le preguntó directamente a Laura por qué no había declarado esas cuentas durante el proceso de divorcio. Laura tartamudeó algo sobre que se le había olvidado, que estaba muy estresada, que no pensó que fuera importante. El juez le dijo que esconder $200,000 no era algo que se olvida por estrés. Entonces mi abogado sacó las fotografías de Laura con Mauricio. El abogado de Laura inmediatamente objetó, diciendo que la vida personal de su cliente no era relevante para el caso. Pero mi abogado argumentó que sí lo era, porque demostraba un patrón de engaño y premeditación. Laura se puso a llorar ahí mismo en la corte. Dijo que Mauricio era solo un amigo, que las fotos estaban sacadas de contexto. Mi abogado le recordó que teníamos fotos de ellos besándose y entrando a hoteles juntos. Le preguntó si eso también era sacado de contexto. El juez había visto suficiente. Le dijo a Laura que había cometido fraude durante el proceso de divorcio y que eso era un delito serio, que podía enfrentar cargos criminales además de las consecuencias civiles. Desestimó inmediatamente su demanda nueva y ordenó que se reabriera el caso de divorcio para ajustar la división de activos. También le ordenó a Laura que pagara todos mis gastos legales hasta ese momento.
Estábamos hablando de más de $50,000 en honorarios de abogados y costos del investigador. Pensé que finalmente había ganado. Que Laura no tendría más remedio que aceptar la derrota y dejarme en paz. Pero subestimé que tan lejos estaba dispuesta a llegar. Una semana después de esa audiencia, empecé a recibir emails extraños en mi trabajo, mensajes anónimos diciendo que yo había estado acosando a mi ex esposa, que era un abusador, que la empresa debería investigarme. Al principio los ignoré, pensando que eran solo trolls de internet. Pero entonces empezaron a llegar a mi jefe. Alguien le mandó un email detallado acusándome de haber manipulado a Laura durante años, de haberla controlado financieramente, de haberla amenazado durante el divorcio. Todo era mentira, pero estaba escrito de manera muy convincente. Mi jefe me llamó a su oficina y me preguntó qué estaba pasando. Le expliqué toda la situación del divorcio, le mostré las órdenes del juez, le enseñé las pruebas del sabotaje de Laura. Me dijo que me creía, pero que la empresa no podía ignorar este tipo de acusaciones. Me pusieron en licencia administrativa mientras investigaban. No me despidieron, pero tampoco podía trabajar. Estaba suspendido con goce de sueldo, pero mi reputación estaba siendo destruida otra vez. Supe inmediatamente que había sido Laura. Ella era la única que ganaría algo destruyendo mi carrera de nuevo. Si perdía mi trabajo de circuito, mi sueldo bajaría y ella podría argumentar en la corte que merecía más dinero porque yo ya no ganaba tanto. Mi abogado pidió una orden de restricción de emergencia. Argumentó que Laura me estaba acosando y tratando de destruir mi carrera incluso después de que el juez le había ordenado detenerse. El juez aprobó la orden. Laura no podía contactarme directa o indirectamente, ni podía contactar a mi empleador. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque la investigación de mi empresa concluyó que las acusaciones eran falsas, mi reputación dentro de la compañía estaba manchada. Algunos colegas me veían diferente, con desconfianza. Había rumores circulando sobre mí que no eran ciertos. Rodrigo siguió investigando y descubrió que los emails anónimos habían sido mandados desde una computadora en un café internet cerca de la casa de la mamá de Laura. También rastreó que Laura había estado posteando sobre mí en foros de internet, en grupos de Facebook, en cualquier lugar donde pudiera manchar mi nombre sin que la rastrearan directamente. Presentamos todo esto como evidencia de que Laura estaba violando la orden de restricción. El juez la citó a otra audiencia y le advirtió que, si seguía acosándome, la iba a meter a la cárcel por desacato. Laura finalmente pareció entender que no podía ganar. Su abogado pidió llegar a un acuerdo final. Ofrecieron devolver mi mitad de los $200,000 escondidos más una compensación adicional por los daños. Mi abogado me aconsejó no aceptar la primera oferta. Me dijo que Laura estaba desesperada y que podíamos presionar por más. Yo solo quería que todo terminara, pero entendía que no podía dejar que Laura saliera ganando después de todo lo que me había hecho. Contraofertamos pidiendo no solo mi mitad de los $200,000, sino también compensación por todos los años de sabotaje profesional. Calculamos cuánto dinero había dejado de ganar por las oportunidades perdidas y los ascensos que nunca conseguí. Estábamos hablando de casi $500,000 en ingresos perdidos. El abogado de Laura dijo que eso era ridículo, que no podíamos probar cuánto hubiera ganado en trabajos que nunca tuve. Pero mi abogado presentó un análisis detallado basado en las trayectorias profesionales de personas con mi mismo perfil y experiencia. Mostramos cuánto ganaban en promedio los CTOs en empresas similares y cuándo típicamente llegaban a esas posiciones. También presentamos testimonios de ex colegas y supervisores que confirmaban que yo tenía el potencial de llegar mucho más lejos mucho antes. Uno de mis antiguos jefes escribió una carta diciendo que yo había sido uno de los ingenieros más prometedores que había visto y que no entendía por qué mi carrera se había estancado tanto. El juez revisó todo y, aunque no nos dio los $500,000 completos, sí ordenó a Laura pagar $300,000 en compensación más mi mitad de los activos escondidos. En total, Laura me tenía que pagar $400,000. Su cara cuando el juez leyó la sentencia fue de horror absoluto. Empezó a llorar, diciendo que no tenía tanto dinero, que eso la iba a dejar en bancarrota. El juez le dijo que debió pensar en eso antes de cometer fraude y sabotaje durante años. Le dieron 6 meses para pagar todo. Si no lo hacía, embargarían sus cuentas y su salario. Laura salió de la corte furiosa, gritándome que me iba a arrepentir, que esto no se iba a quedar así.
2 semanas después, empecé a recibir mensajes de números desconocidos, amenazas veladas diciéndome que tuviera cuidado, que accidentes pasan, que mejor me cuidara la espalda. Reporté todo a la policía, pero dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas de quién mandaba los mensajes. Una noche, saliendo de trabajar, noté que un carro me seguía. Me cambié de carril varias veces y el carro se mantenía detrás de mí. Aceleré y él también. Finalmente logré perderlo en una zona comercial muy concurrida, pero estaba aterrado. Le conté a Rodrigo lo que estaba pasando. Él me dijo que Laura probablemente había contratado a alguien para intimidarme. Me recomendó instalar cámaras de seguridad en mi departamento y ser muy cuidadoso sobre mis rutinas. Instalé las cámaras y empecé a variar mis horarios y rutas. Un día, las cámaras captaron a un tipo tratando de forzar la cerradura de mi puerta. Llamé a la policía inmediatamente y lograron atrapar al tipo cuando todavía estaba ahí. Resulta que era un conocido de Mauricio, el tipo con el que Laura me había engañado. Bajo interrogatorio, admitió que Laura le había pagado para asustarme, que ella le dijo que yo la estaba acosando y que necesitaba que alguien me diera una lección. La policía arrestó a Laura esa misma noche. La acusaron de conspiración para cometer allanamiento y de acoso criminal. Su fianza fue de $50,000. Mauricio también fue interrogado, pero él negó saber algo y Laura dijo que había actuado sola. Pasó 3 días en la cárcel antes de que su mamá pagara la fianza. Cuando salió, tenía prohibido acercarse a mí a menos de 500 metros. También le pusieron un brazalete electrónico para monitorearla. Mi abogado dijo que esto era perfecto para nuestro caso, que Laura acababa de demostrar frente a un juez criminal que era peligrosa y que había tratado de hacerme daño físico, que ahora teníamos argumentos todavía más fuertes. El caso criminal contra Laura avanzó rápido. El tipo que había contratado testificó en su contra a cambio de una sentencia reducida. Laura trató de decir que todo era mentira, pero había demasiada evidencia, mensajes de texto entre ella y el tipo, transferencias de dinero, grabaciones de las cámaras. La sentenciaron a 1 año de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. También le ordenaron pagar una multa de $10,000. Y, lo más importante, quedó con antecedentes penales. Esto afectó su trabajo. Su agencia no podía tener a una socia con antecedentes criminales. Le dieron 2 opciones, renunciar voluntariamente o ser despedida. Laura renunció, pero perdió su porcentaje de la empresa y todos los beneficios que venían con ser socia. De pronto, Laura pasó de ganar más de $200,000 al año a estar desempleada, con antecedentes penales y debiendo $400,000. Su caída fue tan rápida como brutal. Mauricio la dejó en cuanto se enteró de todo. Según Rodrigo, el tipo no quería arriesgarse a ser asociado con alguien que había cometido crímenes. Laura se quedó completamente sola. Intentó conseguir trabajo en otras agencias, pero su reputación estaba destruida. En la industria del marketing todos se conocen y la historia de lo que había hecho se regó rápido. Nadie quería contratar a alguien que había saboteado a su propia pareja durante años. Para el mes 4 del plazo de 6 meses que tenía para pagarme, Laura todavía no me había dado ni un centavo. Mi abogado inició los procedimientos de embargo. El banco congeló sus cuentas y empezaron a descontarle de cualquier ingreso que tuviera. Laura tuvo que vender su carro, su ropa de diseñador, sus joyas. Todo lo que había acumulado durante años de ganar buen dinero se fue para pagar lo que me debía. Y todavía no era suficiente. Su mamá tuvo que venderle su casa para ayudarla a completar el pago. Laura terminó viviendo en un departamento pequeño en una zona mala de la ciudad, trabajando en un call center porque era lo único que pudo conseguir. Yo recibí el pago completo justo antes de que se cumpliera el plazo, $400,000 que invertí inmediatamente en mi futuro. Compré un departamento más grande, pagué todos mis ahorros de retiro y todavía me sobró para otras inversiones. Mi carrera seguía creciendo. Después de todo el drama con Laura, mi empresa me apoyó completamente. Me dieron más responsabilidades y, en enero de este año, me ofrecieron ser parte del consejo directivo. Ahora no solo era circuito, sino también tenía participación en las decisiones estratégicas de la empresa. Mi sueldo subió otra vez. Estaba ganando casi 3 veces lo que Laura ganaba en su mejor momento. La ironía era deliciosa, ella había pasado 8 años saboteándome para evitar que yo ganara más que ella y, al final, terminó exactamente en la posición que tanto temía.
Hace 2 meses, me enteré por Rodrigo que Laura había tratado de apelar la sentencia civil. Argumentaba que el monto era excesivo y que la había dejado en la ruina. Su apelación fue rechazada en menos de una semana. El juez que revisó el caso dijo que Laura había tenido múltiples oportunidades de hacer lo correcto y había elegido el camino de la mentira y la manipulación en cada ocasión, que las consecuencias de sus acciones eran completamente justificadas. También me enteré que Mauricio se había casado con otra mujer, alguien de su misma agencia. Laura tuvo que verlo en redes sociales porque él la había bloqueado de todos lados. Según Rodrigo, eso la destrozó tanto como perder su carrera. La semana pasada vi a Laura por primera vez en meses. Fue completamente por accidente, en un supermercado cerca de mi oficina. Se veía terrible, había bajado mucho de peso, traía ropa vieja y arrugada, el pelo sin arreglar. Me vio y, por un segundo, pensé que iba a acercarse. Pero solo me quedó viendo con una mezcla de odio y tristeza. Luego bajó la mirada y siguió caminando. No sentí nada. Ni satisfacción, ni pena, ni enojo. Solo alivio de que todo había terminado y de que mi vida finalmente estaba donde siempre debió estar. Parte 6. Esa noche pensé mucho en todo lo que había pasado, 9 años desde que nos casamos, 8 años de sabotaje sistemático, un año horrible de proceso legal y, finalmente, paz. Me di cuenta que Laura nunca me amó realmente, solo quería controlarme. Mi terapeuta, porque si empecé terapia después de todo esto, me dijo que Laura probablemente tenía problemas serios de inseguridad y necesidad de control. Que lo que me hizo fue abuso emocional y psicológico, además del sabotaje profesional. Que yo era víctima, aunque me costara verlo así. Me tomó meses procesar todo. Había pasado casi una década con alguien que activamente trabajaba en contra de mi éxito, que me veía a los ojos y me decía que me amaba mientras destruía cada oportunidad que tenía. Eso deja cicatrices. Pero también me hizo más fuerte. Aprendí a documentar todo, a no confiar ciegamente, a estar alerta de señales de alarma en las relaciones. Mi terapeuta dice que eso es sano, siempre y cuando no me vuelva paranoico. En marzo conocí a alguien. Se llama Andrea y trabaja en una empresa completamente diferente a la mía. Es diseñadora gráfica y nos conocimos en un evento de networking. Al principio me resistí a la idea de salir con alguien, todavía tenía miedo de volver a confiar. Pero Andrea es completamente diferente a Laura, es segura de sí misma, celebra mis logros, nunca ha mostrado celos de mi carrera. Cuando le conté toda la historia con Laura, se quedó en shock, pero me apoyó completamente. Le presenté a mi hermano Marco hace un mes y él me dijo después que Andrea le caía muy bien, que se notaba que era genuina y que estaba feliz por mí. Viniendo de Marco eso significaba mucho, porque él fue testigo de todo el infierno con Laura. Mi carrera sigue en ascenso. El mes pasado, la empresa anunció que íbamos a abrir oficinas en 3 ciudades nuevas y me pusieron a cargo de toda la expansión tecnológica. Es el proyecto más grande que he manejado en mi vida. A veces pienso en qué hubiera pasado si Laura nunca me hubiera saboteado, si hubiera llegado a circuito 5 años antes, cuánto más lejos estaría ahora. Pero mi terapeuta me recuerda que no puedo vivir en los que hubiera. Lo que sí puedo hacer es aprovechar donde estoy ahora. Y la verdad es que estoy en un lugar increíble, tengo un trabajo que amo, un sueldo que nunca imaginé ganar, un departamento bonito, una novia que me apoya y una familia que siempre estuvo de mi lado. La semana pasada, mi mamá me llamó para contarme que había visto a la mamá de Laura en el supermercado. Me dijo que la señora se veía muy triste y que, cuando mi mamá la saludó, ella solo se disculpó por todo lo que Laura me hizo. Mi mamá le dijo que apreciaba la disculpa, pero que era Laura quien debía pedirla. Honestamente, no sé si Laura alguna vez va a disculparse de verdad. No sé si realmente entiende la magnitud de lo que hizo o si solo está amargada porque le salió mal. Y, la verdad, ya no me importa. He visto en redes sociales, porque, aunque la bloqueé de mis cuentas, tenemos amigos en común, que Laura está tratando de reconstruir su vida. Consiguió un trabajo mejor que el call center, algo en marketing digital para una empresa pequeña. Gana una fracción de lo que ganaba antes, pero al menos tiene ingresos estables. También vi que vendió todas sus cosas de diseñador en un grupo de Facebook, bolsas Prada, zapatos Louboutin, ropa de marca. Todo se fue por centavos comparado con lo que costó originalmente. Algunos de nuestros conocidos compartieron las publicaciones, riéndose de cómo había caído. Yo no compartí nada ni me reí. Solo seguí con mi vida.
Porque eso es lo que Laura nunca pudo hacer, seguir con su vida sin necesidad de destruir a alguien más. Rodrigo me contó hace poco que Laura intentó contactar a Mauricio otra vez. Le mandó mensajes diciendo que lo extrañaba y que había cometido errores. Mauricio le respondió con una orden de cese y desista de su abogado. Ni siquiera le dio la oportunidad de explicarse. Mi abogado me dijo el mes pasado que Laura había tratado de apelar otra vez la sentencia criminal. Quería que le quitaran los antecedentes penales porque le estaban arruinando las oportunidades de trabajo. El juez rechazó la apelación, diciendo que los antecedentes eran consecuencia directa de sus acciones y que tenía que vivir con ellos. Escuchar eso me dio un cierre final. Laura iba a cargar con las consecuencias de lo que hizo por el resto de su vida. No era venganza de mi parte, eran simplemente las repercusiones naturales de sus decisiones. Andrea me preguntó hace unos días si alguna vez perdonaría a Laura. Le dije que no sé, que perdonar no significa olvidar ni permitir que alguien vuelva a lastimarte, que tal vez algún día pueda perdonarla por mí mismo, para cerrar ese capítulo completamente, pero que nunca voy a olvidar lo que me hizo. Este fin de semana, Andrea y yo vamos a ir a la playa. Es nuestro primer viaje juntos y estoy emocionado. Marco y su novia van a venir también. Va a ser la primera vez en años que puedo relajarme de verdad, sin preocuparme de que alguien esté saboteándome. Mi mamá me dijo ayer que está orgullosa de cómo manejé todo, que muchas personas en mi situación se hubieran rendido o hubieran dejado que Laura los destruyera completamente, que el hecho de que yo saliera adelante demuestra mi carácter. Le dije que fue gracias a ella y a Marco que pude seguir adelante, que, sin su apoyo, probablemente Laura hubiera ganado. Mi mamá solo me abrazó y me dijo que yo siempre había sido fuerte, que Laura solo me hizo olvidarlo por un tiempo. Anoche estaba revisando mi cuenta de banco y me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, tengo más de $500,000 ahorrados. Entre el dinero que Laura me tuvo que pagar, mis inversiones y mi sueldo actual, estoy en la mejor posición financiera de mi vida. Y lo logré solo, sin que nadie me saboteara, sin que nadie tratara de detenerme. Este éxito es completamente mío y nadie me lo puede quitar. Laura quiso mantenerme abajo para sentirse superior. Quiso controlar mi vida porque la suya se sentía fuera de control. Quiso destruirme porque mi éxito la hacía sentir inadecuada. Pero, al final, lo único que logró fue destruirse a sí misma. A veces me pregunto si Laura se arrepiente de verdad o si solo lamenta haber sido descubierta. Si hubiera podido seguir saboteándome sin que yo me diera cuenta, probablemente lo seguiría haciendo hasta hoy. Pero ya no importa. Laura es el pasado. Mi futuro está adelante, con Andrea, con mi carrera, con la vida que estoy construyendo sin nadie que trate de tirarla. La justicia, al final, se cumplió. No de la manera que esperaba ni tan rápido como hubiera querido, pero se cumplió. Laura perdió todo lo que valoraba, su carrera, su dinero, su reputación, su relación. Y yo recuperé todo lo que ella trató de quitarme. Esta es mi vida ahora. Y es mejor de lo que nunca imaginé que podría ser. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.